Y el tema para esta mañana es los procesos de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustan las pruebas? ¿Cuántos dicen gracias Dios por las pruebas? ¿Cuántos se deleitan? ¿Verdad que no? No nos gustan. Pero ¿sabe qué? Son parte de la vida. Y de eso te quiero hablar esta mañana. Son cosas que no nos gustan, que no las escogemos, pero tampoco Dios nos va a pedir permiso para decir, ¿cómo ves? Te pongo una prueba en terceras o en primeras, en cómo la quieres pasar. No, Dios es soberano y Dios obra como Él quiere. Y bueno, abra su Biblia, por favor, si usted quiere acompañarnos en Jeremías 18:1. Vamos a hablar la parábola del alfarero. Jeremías 18:1. Si no tiene, aquí vamos a tener los textos bíblicos en la pantalla. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Vemos al profeta Jeremías viendo el proceso de trabajo de un alfarero con respecto a cómo formar una vasija. Y al alfarero no le gustó, así que ¿qué hace él? Dice, la aplastó y comenzó de nuevo. Esa es una de las cosas que a lo mejor nosotros no entendemos de parte de Dios. Cómo Dios permite o cómo Dios nos expone. Pero hay muchas cosas que no entendemos de los procesos, pero sabe que son necesarios. Y mire la otra versión, la que le leí fue Nueva Traducción Viviente, la que le voy a leer es Biblia de lenguaje sencillo. El versículo de Jeremías 18:4 dice, cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. O sea, este alfarero es muy estricto. Él quiere que sea moldeada, que tenga la forma, que quede como él quiere. Si no, la deshace y vuelve a hacer otra. Muchas veces Dios va a trabajar en nuestras vidas en esos procesos. Dios nos forma a nosotros, dice que nos hizo con el polvo de la tierra, nos formó, Él nos hizo. Pero hay muchas cosas que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Se llama proceso. Y Dios no nos va a preguntar si queremos pasar por el proceso, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, pero a veces nosotros tenemos muchas cosas dentro de nosotros que a Él no le gustan y Él va a hacer lo que sea, lo que tenga que hacer con tal de que cambiemos y seamos un día como Jesús. Él es soberano. Amén. Veamos el versículo 5, dice, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dios nos tiene en su mano. Y Dios puede hacer lo que quiera con tu vida y con mi vida. Hoy escuchamos a la gente que dice, no, yo hago con mi vida lo que me dé mi qué. ¿Quién sabe qué? Regalada gana. Y nos pensamos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo. Y bueno, sí puede hacerlo, pero un día daremos cuentas. Pero como Dios es soberano, como Dios es grande, como Dios es poderoso, Él dice que Él tiene el derecho para hacer lo que le plazca con tu vida y con mi vida. Gente está frustrada y enojada con Dios porque dice, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué no? Siempre que viene una prueba, una dificultad, lo primero que preguntamos es ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta prueba tan difícil? ¿Por qué esta prueba tan dura? Bueno, porque Él hace lo que quiere con nuestras vidas y no nos hizo para estar sufriendo. Nos hizo para que aprendamos a hacer su voluntad, a ser moldeados conforme a su voluntad. Y es ahí donde a veces no entendemos los procesos y nos enojamos, nos frustramos o nos amargamos con Dios. Dios tiene el derecho de gobernar el universo que Él ha creado para su propia gloria, según su voluntad. Nosotros deberíamos estar orando, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y a veces nosotros hacemos planes para nuestra vida y a veces las cosas no suceden como las planeamos. Y es ahí donde la gente se enoja. Conozco mucha gente amargada, frustrada, porque dijo, yo planeé un futuro para mí.
Yo preparé, quería estudiar, quería hacer tales cosas. Las cosas no se dieron como quería. No me casé con la persona que quería. No tengo las cosas que quisiera y estoy frustrada y enojada o enojado. No entendemos los procesos. No nos gustan. Pero así como el alfarero trabajaba con el barro, mire, el proceso del barro es de esta manera. Se toma el barro, se empieza a trabajar, se pone en el torno y empieza el alfarero a darle forma. Entre más flexible, entre más suave sea el barro, el alfarero podrá darle la forma que él quiere. Entre más endurezca el barro, entre más difícil, el que va a batallar no es el alfarero va a dar la forma y al final él va a hacer lo que quiera con ese barro. Y si de plano el barro no quiere, lo desecha y agarra uno nuevo. Pero después de que forma la vasija, dice que la pasa por un proceso. Después de que la moldea con sus manos, después de que quita algunas impurezas, le da la forma, después lo pasa ¿a dónde? Al fuego. ¿Qué representa el fuego? Las pruebas, los momentos difíciles. Y ahí en el horno de fuego es ahí donde empieza a procesar, donde empieza a trabajar, a que se vaya agarrando esa fuerza que el barro necesita para poder hacer su obra. Si no pasa por el fuego, esa vasija no va a servir. Si no pasamos por el proceso, no podremos hacer la obra que Dios quiere. Por eso Dios permite que pasemos por pruebas, circunstancias difíciles, tribulaciones, porque es ahí donde Él forja nuestro carácter. Después de que lo saca del horno, ¿qué hace? Empieza a pulir, empieza a darle lijado, le empieza a dar los acabados para después poderlo usar. Antes no. Si esa vasija se brinca el fuego, ¿qué va a pasar? No va a servir, le van a poner un agua o lo van a usar para algo y se va a romper. Pero eso no lo entendemos, no nos gusta. ¿Qué es un proceso? ¿Qué son los procesos? Los procesos son pruebas, dificultades, tentaciones, problemas que todos enfrentamos en la vida. Y digo todos. Dicen que el sol sale para todos, para buenos y malos. Hasta ahí salió una canción, no sé si se acuerde de ella. Pero Dios hace llover sobre justos e injustos. Los procesos nos enseñan, nos educan, nos maduran y también renuevan nuestras vidas. Como un proceso, como una prueba, una dificultad me va a madurar. Pues fíjese que sí. Recuerde usted cuando tuvo alguna prueba. Si usted aprendió de esa prueba y la pasó, vendrá una nueva. Pero si esa prueba usted no la pasó, ¿qué cree que va a pasar? La va a repetir. En la escuela, ¿cómo le llaman? ¿Primeras? ¿Segundas? ¿En cuál va? ¿En la quinta? Alguien dijo por ahí, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Usted sigue con la misma prueba? ¿Qué hace? Necesitamos entender que las pruebas son para pasarlas. Que diga alguien, prueba superada, lo que viene, lo que sigue, pero aprender. Hoy en nuestros tiempos los chavos no quieren estudiar. A lo mejor antes tampoco. Pero el punto es que queremos quedar bien con el profe, con la maestra, con el profe, y que nos pase sin pasar el examen. ¿Sí? Le quieren dar una ofrenda de amor al profe, quieren traer una manzanita, no sé qué le den a Luis para que pase a sus alumnos, pero a veces quieren chantajear. Con Dios no puedes decirle, Señor, no habrá chance de que me pase por un ladito y no me pase ninguna prueba. No, sin las pruebas usted no va a fortalecer su carácter, no va a ser edificado. Tenga en cuenta que el éxito, los triunfos y la gloria no forjan el carácter. Las cosas buenas que está pasando no forjan su carácter. ¿Qué es lo que lo forja? Las dificultades, las tribulaciones, las pruebas, las que no nos gustan, esas son las que forjan el carácter. Ahora, ¿cuáles son los procesos de Dios? Enfermedad. La enfermedad puede ser parte de un proceso. El desempleo, una crisis económica, ¿sí? Cuando las cosas no salen como esperamos. ¿Cuántos han hecho planes en su vida? Muy pocos. Los demás yo creo que a ver qué sale. ¿Cómo le ha ido con sus planes? ¿Le han resultado?
No todos. ¿Y qué ha pasado cuando no resulta algo como tú quieres? ¿Qué haces? ¿Con quién te desquitas? A una piedra. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No. Tenemos que aprender que Dios nos va a procesar, nos va a pasar. Los momentos de dolor o crisis sentimentales o cuando te enfrías espiritualmente, también tú tienes que aprender que el enfriamiento tiene que ver muchas veces porque no estás dispuesto a seguir a Dios, porque no estás dispuesto a seguir en las condiciones de Dios y la gente se enfría. Se desaniman de Dios, se decepcionan de Dios, pero te digo una cosa, Dios nunca falla. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Dios no tiene la culpa de que tú no estés en el mismo canal que Él y quieres hacer las cosas a tu manera y por eso no resultan. Lo que forja el carácter y define tu personalidad son los procesos. Alégrese, hermano, cuando le pase por un proceso. ¿Sabe que el proceso es una de las cosas que a la gente le da más enojo, más tristeza, más frustración? ¿Usted ha visto alguna vez alguna espada de acero? ¿Cómo cree que se hace una espada de acero? Tiene que pasar por un proceso. Y sabe que se agarra una barra de metal, de acero, se pone en el fuego. ¿Y qué cree que hace el fuego con ese metal? Lo ablanda. Lo hace fácil de manejar. Ya después de que pasó un buen tiempo en el fuego, ¿qué hace el herrero? Le da unos golpes porque dice, ya está listo. No ha terminado, ya está blandito. Hay que darle unos golpes, ¿para qué? Para darle la forma que necesita el herrero que tenga. No le falta, ¿qué hace otra vez? Lo mete al fuego otra vez, ¿le falta? ¿Cómo vas? Sales y otros cuantos golpes. No, Señor, ya no, pruebas, ya no, por favor, estoy trabajando. Dale gracias a Dios. Después que ya tiene la forma y todo, ¿qué hace? Empieza a pulir y a tallar, a darle filo. Después vuelve otra vez al fuego y luego al agua, luego al aceite hasta que queda templado el acero. Es un proceso. En la vida pasará lo mismo con nosotros. Enfermedades, tribulaciones, crisis, pérdidas, conflictos. Y mucha gente dice, ya no. Yo antes estaba mejor, me acerqué a Dios y me fue peor. No es eso, lo que pasa es que no te dabas cuenta. Ahora el diablo te hizo darte cuenta que te acercaste a Dios y las cosas están peor, pero no es verdad. El diablo te hace darte cuenta que tienes más problemas, pero no, lo que pasa es que antes estabas acostumbrado a vivir entre las cosas negativas. ¿Qué pasó ahora que te acercaste a Dios? ¿Qué te empezaron a decir? ¿Te lavaron el coco? No más el coco, el corazón también. Ya te hiciste de la otra religión, te hiciste aleluya. No, aprendí a vivir la vida de una manera diferente, a considerar a Dios en mi vida y tomar la palabra como mis principios para vivir bien. Eso es la vida. No es que te hagas un religioso, que te des golpes de pecho. Eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que tú le conozcas, que conozcas su palabra y que empecemos a aplicar esos principios a nuestra vida. Y es de la manera que vamos a poder funcionar bien. Si tú no tienes un buen sustento en tu hogar, en tu familia o en tu vida, lo más seguro es que cualquier prueba venga y te tumbe por la falta de principios. Los procesos de Dios son las herramientas que Dios va a utilizar para pulir nuestras vidas. Hay muchas cosas en nuestra vida que a Dios no le gustan. Pero ¿sabe qué? Él es paciente. Entre más seamos sensibles a lo que Dios quiere, entre más quitemos nuestro orgullo, Dios va a trabajar más rápido. Así es. Pero ¿cuál es nuestra actitud en medio del proceso? ¿Qué actitud tomas? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Qué haces? ¿Sabe que el apóstol Pablo fue una persona muy usada por Dios? Y él decía, yo conozco a Dios y conozco, y empieza a hablar. Pero después Dios le manda o permite que haya un aguijón en su cuerpo, un dolor. Y le pide a Dios que se lo quite y Dios no se lo quita. Mire lo que dice 2 Corintios 12, 7, la segunda parte. Dice, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad.
Dice Pablo, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Quítame esta prueba, Señor, por favor, es muy dura. ¿Qué aprendiste? No es por qué. Pregúntele, Señor, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? En la vida las cosas no son fáciles. Dice por ahí, si todo fuera fácil en la vida, cualquiera lo haría. Si las cosas fueran fáciles. Nosotros damos un curso que se llama Más Valiosos que un Diamante. Es un curso que dura aproximadamente 3 meses y son principios y sanidad interior. No fue que algo que se nos ocurrió, no teníamos nada que hacer, a ver qué hacemos, vamos a dar un curso. No, Dios nos pasó por procesos a mi esposa y a mí, tiempos de dificultad, de prueba. Y en el lapso de estos años que llevamos de casados, hemos aprendido mucho de la fidelidad de Dios y del amor que Él tiene. Nosotros en el primer embarazo de mi esposa perdimos a nuestro primer bebé. Y cualquiera en ese momento podría frustrarse, enojarse. Y nosotros dijimos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Tu palabra dice que todo es tuyo. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job, engrandecido sea Jehová. Pero pasan los años, seguimos orando, Dios nos regala otro bebé, que ahorita ya tiene 20 años, ese bebé. Seguimos pidiendo a Dios por otro y Dios nos manda unos trillizos. Y en ese proceso el doctor nos dijo, es posible que todos nazcan bien, es posible que ninguno. Así que prepárense. Ok. Oramos desde el primer mes, segundo, empieza con complicaciones en el embarazo, contracciones, a punto de ella de que los bebés no nacieran, tuvo que estar en reposo todo el embarazo. Nacen los bebés y de los 3 se logra una niña y un niño, que se llaman Sergio y Joana, que andan por aquí, tienen 14 años. Y cualquiera podría decir, ¿por qué, Señor, te llevas a un bebé? ¿Qué culpa tienen ellos? Pero es ahí donde son los procesos de Dios, donde uno dice, ¿qué hago? ¿Me agarro de Dios, entiendo su proceso o me amargo? Conozco mucha gente que se amarga con esas cosas. No nada más eso. En esos días, nuestros hijos nacen de 7 meses, de 1,3 kg, 1,4 kg. Tienen que quedarse en las incubadoras un mes y medio hasta que tomaran peso. Y después de que nos los entregan, uno de mis empleados tiene un accidente, se le incendia el vehículo con toda la mercancía era prestada, era consignación y me quedo con una deuda de 500,000 pesos. Mi negocio, números rojos, mis hijos chiquitos en la casa, yo a punto de terminar un doctorado, estábamos de copastores en una iglesia y dije yo, Dios, ¿de qué se trata? Y yo me empecé mi alma se empezó a batir, empecé a entrar casi en una depresión, porque decía, pues, son muchas cosas que están pasando que no son favorables. Y tuvimos que tomar decisiones, oramos a Dios, digamos que vamos a enfocarnos en Dios. Le dije a mi esposa, tomé un libro Dios me puso un libro en mi mano que se llama Maximiza tu vida. Y ese libro dice, para maximizar tu vida tienes que minimizar tus cargas. O sea, si quieres subir más, tienes que soltar cosas. Y tuve que aprender a enfocarme en lo más importante, mi relación con Dios, estar bien y con mis hijos. Y empezamos a trabajar, a orar a Dios y Dios empezó a bendecir. De estar perdidos, endeudados y todo, Dios empezó a obrar. También en ese tiempo nos quedamos sin amigos. No sé qué Dios pero estaba forjando nuestro carácter. Posiblemente la familia decía, ¿cómo? Si sirven a Dios, ¿por qué les pasan cosas? No tiene nada que ver, Dios hace lo que quiere con nuestras vidas. Esto no lo digo con dolor, porque Dios me ha enseñado que a través del dolor uno aprende. A través de ese desierto que pasamos aprendimos a depender a Dios y ver la fidelidad de Dios. Y hoy por hoy, ¿qué hacemos? Damos esperanza a la gente, le decimos, con Dios sí se puede. No importa lo que estés pasando, Dios es más que suficiente. Dios te puede sacar de tu crisis, Dios te puede ayudar en tu matrimonio, en tu enfermedad, Dios lo puede hacer. ¿Cómo vas a saber tú que Dios es tu sanador si no has pasado por un proceso? Hay muchas cosas que sabemos acá, pero no hemos experimentado a Dios. ¿Cuándo ustedes han aprendido más? Pablo y Vero, ¿cuándo es cuando ustedes aprendieron más? En el momento de la prueba. Ahí es cuando uno aprende más. No nos gustan, pero son partes, sales que fortalecido.
Y hoy por hoy yo veo a los que hemos pasado por pruebas que Dios nos ha fortalecido, nos ha ido fraguando en el fuego. ¿Por qué te enseño esto? ¿Por qué te explico esto? Porque tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pablo decía: Señor, si puedes, quítame este aguijón. Dios dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Qué hacen los procesos de nuestra vida? ¿Para qué son? Los procesos de Dios trabajan en nuestro yo, en nuestro ego. Ahí empieza Dios, empieza a moldear. ¿Qué manda? Pruebas, dificultades, tentaciones, circunstancias adversas, para ir moldeándonos y pasarnos por el proceso, porque Él quiere que el propósito de Él se cumpla en nosotros, no mi propósito. Decía el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Nosotros planeamos muchas cosas, pero no le preguntamos a Dios si esa es su voluntad, si ese es su deseo para nosotros. Simplemente planeamos. Me ofrecen un trabajo, me dan más lana. Sí, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Dios quiere llevarte a eso? Tienes que orar, porque muchas cosas pueden parecer buenas. Hay un chico que está muy guapo, una chica que está muy guapa, que anda tras mis huesitos. Tiene unos ojos que me hace ojitos y siento bien bonito aquí. Yo creo que sí es de Dios, porque estaba orando. No porque hayas orado quiere decir que esa es la respuesta de Dios. Tienes que decirle a Dios: Dios, en realidad este es el hombre de Dios para mi vida. Esta es la mujer que tú tienes para mí. Porque a veces, hermanos, Dios nos dice: sí te voy a dar, pero no es el tiempo. Y nosotros, por cualquiera que llegue, dices: es que estaba orando por esto y ya llegó. No siempre es así. Al final de cuentas, ¿qué quiere Dios a pasarnos por los procesos? Que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Jesús se forme en ti y en mí. Eso es lo que Dios quiere, por eso nos ayuda, nos pasa por el proceso. No es para otra cosa. El trabajo de Dios no es que tú seas feliz, sino que seamos como Jesús. Y no importa lo que tengas que pasar, Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, no nada más con nosotros, grandes hombres y mujeres de Dios fueron procesados. ¿Recuerda usted la vida de Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Desde que nació lo quisieron matar. Lo tiene que rescatar su mamá, ponerlo en un recipiente, en un río, para que se vaya y se pudiera salvar. Él está 40 años en el palacio siendo entrenado y enseñado con los mejores maestros. Después Dios lo manda a un proceso al desierto. Por 40 años tiene que trabajar para su suegro y Dios lo procesa. Después otros 40 años saca al pueblo de Egipto y Dios lo vuelve a procesar por el desierto, porque no estaba preparado. Tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para ser procesado? Cada persona es diferente. Por eso Dios va a permitir que pasen pruebas, situaciones en tu vida, porque con cada quien trabaja diferente. Entre más fácil, entre más moldeable sea la persona, entre más dispuesta, va a ser más fácil. Enójese con Dios, dele la espalda y va a ver que no va a haber bendición. Dios quiere que tu vida sea transformada. José pasó por una serie de situaciones tremendas. José, Dios le dio visiones, sueños. Sus hermanos le empezaron a tener coraje. ¿Y qué hacen? Lo venden como esclavo. Va a dar a Egipto y ahí Dios le empieza a conceder de su gracia. Está ahí con Potifar y después a la mujer de Potifar se le hace agradable. José dice: pues está guapo el muchachón. Y ella quiere tener relaciones con él y él no quiere, y por negarse ella lo juzga, lo culpa injustamente y lo meten a la cárcel. ¿Qué dice la Biblia con respecto? Cuando José pasaba por pruebas, dice la Biblia: y Dios estaba con José. Dios permitió que pasara por pruebas difíciles José, pero ¿sabe qué? Siempre decía: y Dios estaba con José. ¿Qué tenemos que cuidar nosotros? De que Dios esté con nosotros. Él nunca nos abandona. Nosotros a veces le damos la espalda a Dios, porque hay cosas que no nos parecen y decimos: no, yo pienso diferente. Yo te aseguro que hay gente que quisiera cortar de la Biblia algunos versículos que no le gustan, pero la Biblia no es para decir esto sí, esto no es un buffet. Eso es lo que viene y es lo que tenemos que hacer. Amén. Ahora, Lucas 22:31 nos habla de Pedro. En un momento Jesús está hablando con Pedro y le dice esto. Le dice: Pedro, escucha bien. Satanás me ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, dice.
Una arrastrada, una zarandeada. Pero dice Jesús, pero yo he pedido que tu fe no falte. Esta versión dice, yo he pedido que Dios te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiará. Jesús ya sabía lo que iba a pasar en la vida de Pedro. Dice, cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Vas a pasar por un proceso, Pedro, me vas a negar, pero al final me vas a servir. Nosotros muchas veces no entendemos esto y lo que Jesús dice, que tu fe no falte. ¿Qué es la fe? Es la seguridad, la certeza de saber que Dios está en control y que yo confío en lo que Él dijo y lo que Él es y espero en Él. Eso es fe, tomar las promesas, creerle a Dios y aplicarlas a mi vida. Mucha gente piensa que fe nada más es creer. ¿Creer en qué? Tienes que creer en Dios. Amén. Entonces aquí vemos que Pedro va a ser zarandeado. ¿Alguien alguna vez le han dado una zarandeada? Que la hayan estirado y sabe que para sacar el aceite de la oliva en el árbol lo que hacen, van las personas, se acercan al árbol y le empiezan a dar una zarandeada a las ramas y se empiezan a caer los frutos del olivo, empiezan a caer, que nosotros le llamamos aceitunas también. Ya que caen, las escogen, después las separan, las que están listas, las que están verdes, y las separan y las lavan, y después ¿qué cree que hacen con ellas para sacar el aceite? Las empiezan a triturar. Antes lo que hacían, las empezaban a pisar en un recipiente así como el que está ahí, las ponían y las empezaban a pisotear. Yo me imagino que se lavaban muy bien los pies. Entonces pisoteaban, molían el fruto del olivo hasta que saliera el aceite. Ese es parte del proceso para que el aceite salga, ser pisoteado, ser molido. Hoy en nuestros tiempos no es así. Ahora pasan por un molino. Antes eran unos de piedra también que pasaban, trituraba y salía el aceite. Hoy los muelen, lo trituran, pero finalmente el proceso es que la aceituna tiene que ser molida, machacada. ¿Para qué? Para sacar el aceite. ¿Cómo crees Dios que va a sacar lo mejor de ti? Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios te va a mandar un montón de pruebas y te va a estar machacando, no. Pero que cuando llegue a venir una, para que no digas, diablo mentiroso, nomás quieres esto, me cortaron la luz, diablo mentiroso, pues páguela y se acaba el problema. Pero hay otras cosas que están en nosotros. Muchas veces circunstancias o pruebas difíciles nosotros nos metemos a ellas, no nos las manda Dios. Malas decisiones, no relacionarnos bien sabiamente con las personas, hablar cosas que no convienen, nos puede meter en un problema. Y eso no es culpa de Dios. Nosotros por haber hecho eso, obviamente tenemos una circunstancia que no es buena. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a esperar en Dios. Y que cuando Dios me esté procesando, yo tengo que hacer una de las 3 cosas que te voy a poner aquí. Tienes 3 opciones cuando pases por una circunstancia difícil. Número 1, dejas que te marque. Te amargas, te frustras, te enojas. Número 2, dejas que te destruya. Pierdes la esperanza, empiezas a decir, esta vida no tiene sentido, ¿para qué estoy viviendo? ¿Y qué haces? Te destruye. Esa circunstancia, en vez de que te fortalezca, te destruye. Y la tercera es dejar que la prueba te fortalezca. Que aprendas la lección. Que no le digas al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino, Señor, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Qué me quieres enseñar? Y cuando mi actitud es correcta, sabe que aprendo rápido y paso la lección, paso la prueba. Así aplica. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tiene que hacer uno cuando esté pasando por un momento difícil? Gozarse. Gozarse. Dice, no tiene sentido. ¿Cómo me voy a alegrar porque tengo una prueba? Bueno, eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Sabiendo que Dios tiene el control y que Dios está obrando en medio de esa prueba. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Cuántos quieren que Dios les dé paciencia? Cuando pedimos paciencia le decimos, Señor, mándame una que otra prueba para fortalecerme. No nos gusta, pero es parte de. En la mañana yo compartía esto y estaba aquí nuestro hermano José. Él
él pasó por un proceso de una enfermedad llamada cáncer y a él le habían también dado poco tiempo de vida. Dios hizo un milagro en la vida de José, Dios lo sanó. ¿Y qué cree que hace él ahora? Él va y comparte de que Dios sana toda enfermedad, que Dios es suficiente, porque él experimentó la sanidad de Dios. Él experimentó que Dios es más que suficiente en todas las cosas, ¿sí? Dios es su sanador, pero a veces tenemos que experimentar situaciones para comprobar lo que Dios es. No es lo ideal, uno debería de creer, pero a veces Dios permite que pasen esas cosas. Servando, el que ahorita entró, a él le daba, el que está ahí asomado, ese muchacho que está ahí, le habían dado unos meses de vida, creo que un mes. Dijeron, ¿sabes qué? Tu corazón está muy grande, ya tienes un mes de vida. Él tenía dos opciones, o sea, decía, no, pues está bien, Señor. O decidió creerle a Dios. Le dijo a la doctora, Dios puede sanar tu corazón si le crees a Dios. Dijo, yo creo. Le creyó a Dios y ya tiene más de 3 años que anda aquí. No anda robando oxígeno porque Dios tiene su propósito. ¿Qué le digo con todo esto? Que cuando nos apropiamos de las cosas que Dios quiere para nosotros y lo vemos conforme a su voluntad, Dios nos enseña y nos hace crecer. ¿Qué hacemos cuando los árboles queremos que crezcan? ¿Qué se hace? Se abona, pero se podan. Tienen que podarse, no, este arbolito hay que enderezarlo. Dicen por ahí, árbol que nace torcido. ¿Y usted qué dice? ¿Se endereza o no se endereza? Sí se puede enderezar con un palo, no con el palo de darle, no, lo alineamos. ¿Cómo nos alineamos nosotros con el Señor? Con su palabra. Y Dios empieza a alinearnos. ¿Qué es lo que quiere Dios hablar esta mañana? Que aprendamos a ver las cosas de la perspectiva de Dios. Lo que estás pasando no es casualidad. Dios está trabajando en tu proceso porque te quiere llevar a un siguiente nivel. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a frustrar? ¿O vas a decir, Señor, estoy aprendiendo, voy a pasar esto y me voy a agarrar de ti y voy a dar el siguiente paso? O te vas para atrás, te quedas abajo o avanzas. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién tenemos que ver como nuestro modelo? A Jesús. Vemos en Mateo 4:1 cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Quién llevó al Espíritu Santo, a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Y mire para qué lo llevó. No lo llevó para que se fuera de paseo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Otra versión dice, para ponerlo a prueba por el diablo. A veces el Espíritu Santo nos lleva o nos permite que pasemos por desiertos. Los desiertos a veces son necesarios en nuestra vida, porque es ahí donde uno aprende a confiar en Dios. Cuando todo marcha bien, no necesitas a Dios. Dices, pues ¿para qué? Miren, aquí hay comida, estoy bien de salud, tengo dinero, tengo todo lo que quiero. La gente no busca a Dios. Nosotros hoy tenemos muchas bendiciones, pero sabe que tuvimos que aprender que todo viene de Dios y que Dios está en control. No me lo platicaron, yo lo he experimentado. Yo sé que Dios es fiel. Amén. Ahora, Jesús, al ser pasado por el proceso, no era porque fuera pecador. Era para que pudiéramos ver nosotros que Él se ha identificado con nosotros. Tú no puedes decirle a Dios, Señor, tú no sabes lo que es sufrir. Claro que Él sabe lo que es sufrir. Sabe lo que es perder un hijo. Sabe lo que es ser rechazado, maltratado. Él lo sabe porque lo experimentó. Y no nada más eso, es el que ha pasado procesos más difíciles en esta tierra. Morir en una cruz del Calvario no es cualquier cosa. Él sabe lo que es sufrir, sabe lo que es el proceso, y no porque Él estuviera mal, sino porque era necesario que nosotros pudiéramos ver que Él se ha identificado contigo y conmigo en nuestra humanidad. Al final Él fue procesado en el huerto de Getsemaní para ser muerto después en una cruz del Calvario. Y mire, Isaías 53:3 nos habla proféticamente de lo que Jesús iba a pasar. Jesús fue herido y humillado por ti y por mí. Isaías 53:3 dice, todo lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. La versión 60 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego dice esta versión,
A pesar de todo esto, Él, ¿quién? Jesús cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en él, en su fiel servidor, el castigo que todos merecíamos. Fue maltratado, fue humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana. Y como un cordero fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida larga, llegará a ver sus descendientes y hará lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que por ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. ¿Es fácil lo que Jesús pasó? No. ¿Por qué decimos a Dios, por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado? No te ha abandonado, te está procesando. Jesús dijo eso cuando estaba en la cruz del Calvario, porque en un momento Jesús tenía todos los pecados de la humanidad y Dios no podía ver eso. No es que lo haya, simplemente Jesús estaba cargando con tus pecados y los míos. Y a veces nosotros queremos que todo sea color de rosa. Hay gente que predica que todo es amor y que todo es bueno. La verdad es que la Biblia nos habla de héroes de la fe que vivieron cosas bien difíciles. No estoy diciendo con eso que tu vida va a ser siempre así, que puras pruebas, sufrimientos, no. Pero a veces Dios va a permitir para llevarnos a un crecimiento, a algo diferente. Amén. Yo quiero que usted y yo podamos ver qué está haciendo Dios en tu vida en este momento. ¿Qué está pasando contigo el día de hoy? ¿Te está procesando Dios? ¿Estás en un momento de quietud? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu relación con Dios? Eso es parte del proceso. No tienes que quedarte ahí en el horno. El horno no es para siempre. Las pruebas no son para siempre. Las tormentas un día llegan y un día se van. Después de una tormenta, después de un momento de oscuridad, ¿qué cree que viene? La calma. Viene la paz. Y Dios quiere traer a tu vida paz. Dios quiere traer a tu vida esa sabiduría, esa fortaleza. Pero tú tienes que entender que no debes de amargarte ni enojarte con Dios. Aquí vemos a Jesús en la cruz del Calvario cuando Él extendió sus brazos y dijo: Padre, consumado es. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Él terminó su obra. Yo ayer compartía en un sepelio, en un funeral, que nosotros contamos la vida por años. Es que vivió tantos años. Vivió pocos, no, pues no fue bueno. Vivió muchos, fue bueno. No, Dios no maneja la vida por años, lo maneja por propósitos. ¿Usted cree que a los 33 años una persona ya vivió todo lo que tenía que vivir? No. Pero Jesús a los 33 cumplió el propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo te queda a ti y a mí? ¿Cuánto tiempo nos queda, jóvenes, adultos? ¿Cuánto nos queda de vida? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios está haciendo en tu vida, en el proceso? Ahora, muchas veces nos metemos nosotros en problemas, no porque Dios nos quiera pasar. A veces decisiones equivocadas nos llevan a problemas.
Dios no quiere que en tu familia estén problemados. Dios no quiere que tengas problemas con tus hijos. Es más, Dios no quiere que tengas ni siquiera problemas de economía. Pero a veces Dios tiene que permitir, o por mala administración o por el proceso de Dios. ¿Qué hago? Volteo a ver a Dios, me agarro de Él, camino confiado en que Dios está obrando su perfecta voluntad en nosotros. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable, buena y perfecta. Nunca nos quejemos de que lo que estamos pasando Dios nos abandonó. No. Si Dios permite algo es porque te quiere enseñar, y algo está trabajando en tu carácter y en tu persona. Nunca abandones tu carrera de fe. No permitas que el enemigo te llene tu cabeza de, ya ves, Dios no está contigo, ya te abandonó, y no que tú muy cristiano y que sabe que eso es lo que el enemigo va a querer hacer a tu vida, tratar de robarte. Tú tienes que fortalecerte en Dios. ¿Y sabes qué, diablo mentiroso? Dios está conmigo. En la prueba, en la adversidad, Él dijo: no tengas temor, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa enfermedad que estás pasando, en el nombre de Jesús se va a ir. Esa tribulación pasajera se va a ir. Pero necesitas descansar en algo. Dice su palabra: echa sobre mí tu carga. ¿Y qué va a pasar? Y yo te voy a sustentar. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. ¿Y qué? Y será levantado. Hoy es el día en que tú y yo nos levantamos en el nombre de Jesús y le decimos al enemigo: enemigo, estás derrotado. Dios me dio la victoria, y por la victoria que tenemos en Cristo me levanto y camino al propósito de Dios. Así que yo te invito en esta mañana a que te despojes de toda carga, de toda atadura, y le digas: Dios, estoy listo, quiero caminar contigo. Enséñame a caminar, enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a orar. Vamos a orar. Nadie está aquí por casualidad. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios: Padre, danos sabiduría para entender el proceso que estoy pasando. Dios no nos va a pedir permiso. Él simplemente va a hacer lo que quiera en nuestras vidas. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te doy gracias porque tú eres soberano, Dios. Te doy gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Te doy gracias por la vida, por la salud, también por las pruebas que tú has permitido que pasemos y que podemos aprender muchas cosas de ti. Oro por cada persona en esta mañana. Trae fortaleza, Dios. Trae sabiduría en el nombre de Jesús. Que tu paz, que tu gozo, que tu Espíritu Santo nos avive, nos despierte, nos anime a caminar y seguir adelante en esta vida. Porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Ni tribulación, ni hambre, ni persecución. Nada nos puede separar de tu amor. Porque en ti tenemos paz y amor. Gracias, Señor.